Bueno, seguimos en tema y es momento de recibir ahora al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Muchas gracias, buenos días. Muy bien. Bueno, usted en un ratito se va a encontrar con la senadora Silvia Nane, que estaba acá conversando con nosotros Yo la recién. saludé acá, sí. Se saludaron y van a tener que considerar si vota o no ese pedido de consideración de asunto político por parte del Frente Amplio en el Senado. Sí. ¿Qué va a votar? Bueno, primero tenemos que recibir un poco de información. Esto el Frente lo planteó después de la coordinación de ayer. La bancada no se reunió, capaz que se reúnen ahora y yo estoy acá. Mi opinión siempre ha sido habilitar el debate. En general, me parece que es saludable, salvo si tiene alguna contraindicación en su contenido. Pero si quieren debatir, vamos a debatir. No conduce a nada, ya nos hemos enfrentado por este tema innumerable cantidad de veces. Lo haremos una vez más. No hay nada para esconder. Creo que está bueno tener un debate de tipo político, que es lo que nos corresponde. Buscaba, según nos explicaba, con esta moción, que el Parlamento se exprese a propósito de quienes van a ocultar verdades o mentir al Parlamento y que después lo integren, por ejemplo. ¿Y dónde mintió el Parlamento? Poniendo en el caso de Heber, bueno, la interpelación mintió por el tema Marcet, Carolina H, etcétera. El Parlamento le dijo a la pregunta del Frente Amplio que hubo comunicaciones entre los dos ministerios. Nadie preguntó qué decían. Fue reconocido por Carolina H. que se había ocultado información. Claro, eso es después. Al Parlamento estamos hablando de que le mintieron al Parlamento. Al Parlamento se le dijo que hubo comunicaciones entre los dos subsecretarios y nadie preguntó más que eso. Por lo tanto, creo que al Parlamento no se le mintió. Como no se preguntó todo el contenido, no hubo mentira, no hubo ocultamiento de información. Bueno, no. Si hablamos de ocultamiento de información en relación a las preguntas, no se realizó. Después el Frente Amplio hace un pedido de acceso a la información y pide conocer y se le dice, por eso estamos en esto, se le dice cuál fue el contenido de esa información. Así que me parece que no se le mintió al Parlamento. Es innegable. Digo, yo entiendo que la cronología de los hechos es esa, pero entre medio también ocurrieron determinadas cosas que en estas últimas semanas se han dado a conocer. En estos últimos días, el pedido de a nivel destrucción fiscal de esas comunicaciones, sí. El escribir desde otro celular, aparentemente desde la hija de Guillermo Maciel, para solicitar y explicarle cómo borrar ya los mensajes eliminados. Digo, ¿qué cosa? Porque yo entiendo y es bastante... Se lo cuestiono, digo, se lo pregunto porque me parece que son temas que están sobre la mesa. Pero ni que hablar que están sobre la mesa. Y que hacen a esta realidad. Ni que hablar que están sobre la mesa y están siendo parte de una investigación en la Fiscalía Penal. ¿Pero eso no es una intención de ocultar con la destrucción de un documento también? Después conocimos lo que se quiso ocultar. Y no solo los políticos, que estamos todos los días en la primera línea de batalla, nos preguntamos, ¿para qué quisieron ocultar eso? Claro, es la pregunta que nos hacemos todos. Y bueno, llama la atención. Yo también, claro. no sé. Capaz que quisieron proteger a Carolina H. Yo creo que quisieron proteger a Carolina H. En el sentido de que no quedara que ella se le avisó de que podía ser, que tuviera cuidado, porque podía ser un narco peligroso. A sabiendas que, y hay que dejarlo bien claro, porque el Frente Amplio está diciendo cosas que no son correctas, no digo serias, no son correctas, a sabiendas que el Estado tiene obligación de darle documentos a sus conciudadanos y sus conciudadanos tienen derecho a obtener sus documentos. Uno no puede ir a sacarse la cédula de identidad y le van a decir, a usted no se la dan. ¿Por qué? Porque tiene pinta de peligroso o porque le están haciendo una investigación. Lo que se dijo en la conferencia de prensa de la discrecionalidad de los gobiernos no... Eso no es verdad. Eso no es verdad. Se le puede dar un pasaporte por un día y para venir a Uruguay a aquel que no tiene derecho a tener el pasaporte. Supongamos, yo lo exhibí en el Parlamento en su momento, lo voy a decir concreto, que un ciudadano uruguayo lo capturan con mercadería ilícita en el aeropuerto de Japón, y va preso en Japón, le retiran toda la documentación y va preso. Cuando sale de la cárcel tiene pasaporte vencido, no tiene documentación. No era el caso este, ¿no? No tiene documentación, entonces Uruguay le emitió un pasaporte por una vez para que pudiera venir a Uruguay. Como tenía antecedentes, no le correspondía el pasaporte. Tenía una causa abierta. En el caso de Marcet, no tenía ni requisitoria internacional, ni antecedentes vigentes, ni una causa abierta en Uruguay. Por lo tanto, le correspondía el pasaporte. Sí, investigación. Lo que se podía hacer era agarrar el pasaporte. Sí. Capaz que me están investigando a mí o a ti, no lo sabemos. Pero mientras me investiguen, no hay ninguna razón para privar de un pasaporte o de una cédula, de un documento a un ciudadano uruguayo. Lo que se podía haber hecho es
guarda con este, vámonos a dárselo. Lo escondo abajo de la mesa. También comete un delito. Voy contra los derechos de una persona. Como esto están así, yo no entiendo por qué no lo dijeron. Quizás para que no quedara evidente en el Parlamento que conocían que Marcet era una persona que a esa altura ya habíamos todos comprado el diario los lunes y sabíamos quién era. Marcet estaba, yo creo que son dos cosas en paralelo. Una eran las consultas que se hacían desde Emiratos Árabes Unidos por una persona que había caído presa, que era un narcotraficante pesado, que se lo venía investigando desde Paraguay, y allí las comunicaciones por narcotraficante nunca, no, ¿verdad? por pasaporte falso, pero Paraguay sí los Que venía además, analizando. por pasaportes falsos, y no salió por el pasaporte uruguayo. No. Salió porque la justicia de Emiratos Árabes entendió que era inocente. Igual raro todo eso. Sí, igual Raro, un pasaporte pero- muy falso, raro. no, Raro, pero se ve que Pero tenía un no buen es que abogado. cualquiera, me equivoqué. claro. Acá tenía un buen abogado, se ve que Sí, allá también. sí, pero- Y allá lo que logró fue convencer a la justicia de Emiratos Árabes. Que lo habían engañado con la Claro, que él no documentación. sabía que el pasaporte era falso, Raro. que se lo dio la persona que después murió acribillada en las calles, ¿se acuerdan? Rarísimo también. Bueno, está bien. Entonces, a lo que voy es, pareciera que iban dos líneas en paralelo. Una, las comunicaciones con Emiratos Árabes Unidos y el Ministerio del Interior en nuestro país, y por otro lado corría por las vías legales el pasaporte. Lo que se puede entender de toda esta situación es que hubo una falla, no hubo una comunicación entre esas dos líneas, ser. y eso pareciera que es lo que De se ahí quiso a decir ocultar. que es un narcoestado, de ahí a decir esas ¿Quién dijo que barbaridades. era un narcoestado? Bueno, Porque yo no he escuchado a ayer nadie estaban que los dijera carteles eso. del MPP en el acto del Cerro, pero Sí, que Fernando Pereira el ha dicho que narcotráfico se iba- ha se dicho podía que estar la infiltrando. introducción del narcotráfico en el Claro, pero nadie Estado. habló de narcoestado. En realidad, Bueno, sí, ayer lo lo que vi planteó hablar. en su conferencia de prensa fue, bueno, trabajar para fortalecer y crear leyes de transparencia, como por ejemplo el financiamiento de los partidos. pero sugirió que esto era una intromisión, que atrás estaba el narcotráfico. Y yo le contesto que en Uruguay hace tiempo que el narcotráfico intenta vincularse al sistema político y tenemos algunos episodios de influencia del narcotráfico en la decisión del ¿Como Estado. cuáles? Por ejemplo, Moravito. hace 4 años tenemos una causa sin resolver sobre las visitas del principal narcotraficante italiano que teníamos en Uruguay capturado, que era Moravito, que estaba en un hotel 5 estrellas, alojado en la Republicana, no en una cárcel, en un contenedor, con colchón de esos espectaculares, con televisión satelital y aire acondicionado, y para mantener visitas conyugales, 13 veces lo transportaron en blindado con 8 policías, desde la Republicana a Cárcel Central, Insólito. donde estaba También. el capo de los Queenie, y donde mantenían reuniones, no conyugales, supongo. Pero como acá no podía mantener sexo con su esposa, lo llevaban a mantener sexo, supuestamente, en Cárcel Central. Se veía con el otro narcotraficante. Es para hacer una serie de Netflix. Justo la noche en que el fiscal Langner, por otra causa, pide que le entreguen las grabaciones, en vez de las grabaciones sacaron las cámaras. Y justo esa noche se escapa por una ventana, saluda a una vecina y se toma un taxi en la esquina. ¿Y sabe quién está? ¿Quién fue la única persona imputada por esto? El policía que armaba el vehículo que hacía el transporte. El jefe de la Republicana, Clavijo, ¿sabe dónde está? En comisión con Carolina Cose y es el jefe de seguridad de la Intendencia. No pasó nada. ¿Usted cree que allí Ahora, hubo eso, incidencia de las autoridades? no tengo ninguna duda. ¿Que intervinieron? No tengo ninguna duda que responsabilidad por omisión, como dice Fernando Pereira, tuvieron. Porque, a ver, no te pueden hacer 13 viajes en tu cara y el jefe de la Republicana Bueno, no sabía. Eso es una cosa. Había y- un teléfono satelital, Y que nunca haya lo dinero del encontraron. Vamos. narcotráfico en política es otra, ¿no? Bueno, o a es ver, lo mismo. y no obviamente entiendo. que esas cosas se pagan. Yo no digo que pagaron a los políticos, sin duda pagaron a alguien. Sin duda el hecho de que haya 4 años y esto no haya sucedido también. Sin duda de que la extradición de González Valencia, el principal del grupo de los Queenie, requerido por extradición por Estados Unidos, no se haya hecho en varios años de gobierno del Frente Amplio y cuando llegó Larrañaga en 3 meses lo puso en el avión, en esos operativos televisivos, también llaman la atención. O sea, tenemos que estar con las antenas. Ahora, Gandini, estas cosas no que estamos dice desviando. que decía el no, no estamos. Estas cosas que decía el ministro Heber. Yo mando a un narcotraficante a la cárcel, le ponen tobillera o no se la ponen y lo mandan para la casa y se me escapa.
Bueno, los fiscales tienen que ser investigados, porque nadie es tonto hasta el Ahí partido, ¿verdad? la jueza. Por eso digo, Entonces, al ¿el narcotráfico sistema, sí está tocando el fiscales? yo digo que el narcotráfico intenta meterse. Yo lo conté el otro día, lo voy a volver a contar. En una sesión de una comisión que yo presidí hace muchos años, habíamos convocado al inspector Guarteche, una persona Lo muy... contó Pereira ayer acá, sí. No sé si contó esto. Guarteche nos pide para hablar sin versión. Por supuesto, se lo concedemos y nos dice, mire que el narcotráfico, está hablando hace 15 años atrás, ya no son esos traficantes los que usan cadena de oro y Rolex y el cuello de la camisa por arriba del saco, como ven en las películas. Hoy tienen estudios jurídicos, tienen estudios contables, tienen empresas de fachada. Les voy a contar. Nosotros intervinimos, policía, inteligencia, porque aquí se quiso presentar en la licitación de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo un cártel internacional. Imagínense si le hubiéramos dado eso. Era una empresa de fachada con estudios. Quisieron hacerlo después en el aeropuerto. Y al intendente de Río Negro le entraron, porque le dijeron que era un grupo argentino que venía a hacer una inversión, necesitaban un terreno en la costa del río Uruguay. El intendente le puso alfombra roja, hubo que avisarle. Los teníamos a todos grabados. Hace 15 años, obviamente que intentan llegar. Uno miraba hace unos años atrás, 15, 20, el sicariato, el control de barrios por mafias, el ajuste de cuentas, pensaba que era México, Colombia, está acá, en los barrios de Montevideo y ahora en el interior. Entonces, ¿está de acuerdo con mejorar las leyes que apunten a la transparencia? Sí, claro, pero ¿Por qué el partido? Porque desde el Frente Amplio se porque no menciona se que el está Partido discutiendo, Nacional no se está como, no es verdad. No se está discutiendo cómo financiar los partidos políticos, se está discutiendo otra cosa. Se está discutiendo el poder económico en la política. ¿De qué trata esa ley? ¿Agrega mucho control? No, porque hay una ley vigente. Nosotros estamos súper controlados. ¿Agrega la utilización gratuita de muchas horas de televisión? Es decir, esa publicidad que contratan los partidos, ahora se la dan gratis. ¿Y sabe por qué me opongo yo? Porque no se dice cómo se reparte adentro de los partidos. Como yo soy minoría, a lo mejor de las 10 horas en Canal 10 que le dan a mi partido, a mí me tocan 5 minutos. Yo no tengo cómo saberlo ni cómo resolverlo. Se vota en el partido y puedo marchar. Entonces, o me das garantías de cómo los partidos se renuevan o tienen posibilidad de renovarse, o yo no puedo habilitar una ley que me puede dejar afuera de la competencia porque reparte poder económico de un modo sin garantías. Esa es la discusión que dimos la vez pasada. Por eso Darío Pérez, que era el voto 50 del Frente, abrió la puerta y se fue a la hora de votar y no salió. Por ese tema, porque también Darío Pérez era minoría en el Frente Amplio en su departamento Maldonado. ¿Qué pasa con el fortalecimiento de la JUTEP, por ejemplo? Bueno, nosotros la hemos fortalecido. Parece absolutamente increíble que venga el Frente a decir eso. La creó el Frente. No les dio un mango. Nunca. Llegamos nosotros, ahora la JUTEP ha duplicado sus técnicos, ha duplicado sus funcionarios, no son muchos. Le hemos ido dando a la JUTEP nueva función. Antes, ¿qué hacía la JUTEP? Bueno, recibía el Partido sobres. Nacional tiene senadores como Sartori que tiene problemas con la declaración y jurada. Y tendrá que etcétera, responder, no tiene que ver. A ver, de ese partido, como la no de JUTEP. otro, a ver, pero la JUTEP hizo su trabajo y nos dice: esta persona está omisa, va a la sanción. Está haciendo la JUTEP su trabajo. No está haciendo. Pero tiene 4 funcionarios la JUTEP. Ahora no. En esta rendición de cuentas se le aprobaron. Para el año que viene. Bueno, la rendición de cuentas empieza a regir cuando se promulgue. Me exigen, pero no tengo personal. Pero tiene razón, pero no nos echen la culpa. Pero no lo vinculen a esto ni a nosotros, porque los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Bueno, no, a ver. Pereira lo dice como que miren lo que hacen, no quieren que lo investiguen. No, fue el Frente Amplio el que no le dio nada. En estas 3 rendiciones de cuentas hemos ido permitiendo más pases en comisión. Ahora 3 abogados, 1 contador, otros pases en comisión, más funcionarios, algún pesito más para su tarea. También es verdad que antes la JUTEP recibía los sobres y los guardaba. Y si alguien hacía una denuncia, abría el sobre. Esa era su tarea. Ahora empezamos a exigirle otras cosas, que analice, que abra todas las rendiciones, que las haga públicas y que con cuenta algo que no se cumple, lo denuncie. Antes usted podía no declarar, pero el sobre iba cerrado y quedaba cerrado hasta que alguien pidiera que se abriera. Ahora cambió la tarea. ¿Con qué sensación, que esto lo solemos preguntar con Lore bastante,
¿Con qué sensación se queda el televidente del otro lado después de escuchar una conferencia de prensa del presidente, un pedido del Frente Amplio, que esto está saldado mientras se está investigando en la justicia, el debate político que se puede dar hoy como asunto político dentro del Parlamento? ¿Está saldado este tema? ¿No es preocupante para ver la salud de la democracia de nuestro país? No. Es preocupante para la salud de la democracia si se resuelve mal. ¿Y esto se resolvió bien? Te lo voy a decir clarito. Si se resuelve a lo argentino. Acá se resuelve bien. Acá la justicia está actuando sin presiones, en este y en otros temas. Al presidente fue la policía a detenerle a su custodia en su casa de noche y lo detuvo. Nadie le avisó al presidente. Al Parlamento se le pidió el desafuero de un senador y se votó inmediatamente el desafuero. Y hoy ese senador está en una cárcel común preso, no está en la republicana, está en una cárcel común. El sistema funciona, no porque sea un senador... Está en el Comcar, está en Florida también, ¿no? Sí, está bien, bueno, por su seguridad también cárceles... está... Sí, pero no está en la republicana como lo mandaba el Frente Amplio. Está en una cárcel, administrada por el INR, no por el poder, no por el ministro, es otra cosa. Y el sistema funciona, y ahora está funcionando. Entonces, se va a declarar. ¿Quién va a declarar? Todos van a declarar. Los ministros, todos van a declarar. El sistema funciona. Por lo tanto, no hay una crisis institucional, hay una crisis política. La crisis política, y yo creo que con las renuncias quedó resuelta. O sea, hoy se quejan escandalosamente porque con las renuncias no alcanza. ¿Y si no hubieran renunciado? Si el presidente hubiera venido, hubiera sostenido. No, hubo un paso muy importante, que es un costo político para el gobierno. Obviamente, salieron 2 ministros y 2 subsecretarios. Otra de las dudas que quedó es si se había hecho todo correctamente y nada por fuera de la ley, ¿por qué deberían renunciar las autoridades? Porque los ministros tienen... aceptarse por parte del presidente. No, porque hay que entender que los ministros tienen que tener respaldos políticos. Y se le acabó el respaldo político, incluso dentro de nosotros, los legisladores de la coalición. Claro, obviamente que estábamos todos preocupados. Hay que dar vuelta a la página. Hay un desgaste y hay un tema que está puesto sobre la mesa permanentemente que debe superarse. Hay que refrescar, tenía que venir otra gente, ya está. Creo que los ministros... Antes este cambio? No, porque el debate viene de antes también, ¿no? Este lío es ahora. Creo que tanto Bustillo como Heber ayudaron al presidente. Yo no sé si era necesaria la renuncia por las cosas que pasaron antes que la justicia se pronuncie. En el caso de Bustillo, Heber no está metido en este lío. No, Heber es el que menos tenía implicancia. Sin embargo, en este tema. Hay un desgaste y hay cuestionamientos adentro de la propia coalición, justos o no, y ayudaron al presidente, que es de lo que se trata, presentándole sus renuncias. Pero cuando se habla en los gobiernos anteriores no pudimos hacer renunciar a nadie. Pero por eso se lo quiero consultar. Si era una buena gestión, en definitiva, la que se venía llevando adelante. Pero mejor que la de Bonomi, no tenga duda. Mejor que la de Bonomi, no tenga duda. Y ahí creo que hay una diferencia. Si se entendía que era un buen ministro, se mantuvo más allá de si eso le podía costar una elección o no, como le pasó al Frente Amplio. No, hablé al principio de respaldos políticos. La coalición es quien garantiza las mayorías al gobierno. Y había cuestionamientos. No hay mayor verdad que la realidad. Esa es la realidad, me guste o no me guste. Y entonces se aventó el problema futuro a partir de una renovación ministerial. ¿Y usted de qué lado está? ¿Quedó conforme con las explicaciones? Porque a través de Twitter usted en un primer momento pidió perdón a los militantes, a la gente. Y porque no tenemos derecho de hacerle pasar por todo esto a los militantes. Eso también es verdad. Después dijo, hay presidente, ¿quedó conforme con las explicaciones? Las grabaciones, sí, pero no es por eso. Es porque las grabaciones, por las cosas que uno dice del otro, por un ministro que va... Eso es una vergüenza. No tenemos que hacerle pasar a nuestros compañeros de a pie que no tienen un cargo, pero han militado y los vamos a ir a buscar para que militen de vuelta para que el partido vuelva a ganar, hacerle pasar por esto. Porque ese tipo va, o compañera, van al otro día a su oficina, a su fábrica, a su laburo, y le dan chicote. Y no tienen respuesta. Esa es la verdad. Entonces hay que decirle, muchachos, tranquilos, hay presidente, confíen. Pero perdónennos por ponernos en este problema. Y yo, que no soy el principal involucrado, me animo a pedir disculpas en nombre del partido, no en nombre mío. Yo estoy acá por el esfuerzo de esa gente, decirle, discúlpenme, no es de esto de lo que queremos hablar, pero le estamos poniendo la cara. Me parece que eso es muy importante. Gandini, ¿no descarta, Nane lo dijo hace un ratito al ser consultada, que se pueda convocar a Martinelli, porque se había votado una interpelación al ministro del Interior, a Heber, para que se dieran explicaciones sobre este caso? Formalmente,
el que está convocado es el Ministerio del Interior, no el ministro Heber. Así bien. que formalmente está votada la interpelación. ¿Por cuál tema? Por muchos, no solo por Marcet. Si el Frente Amplio quiere mantener esa interpelación, es cuestión de fijarle fecha. Martinelli pedirá algún tiempo para informarse un poco más y vendrá al Parlamento, como hemos hecho siempre. Tendrá que venir a dar la cara. El Frente acostumbra a tratar de no ir. Nos ha pasado con la investigadora. Nosotros tratamos de poner la cara siempre. Gandini, muchas gracias por estos minutos. Con muchísimo gusto. Cerramos por aquí la entrevista con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Ya pasan 41 minutos de las 9 de la mañana.